Buenos días, el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE les da la más cordial bienvenida a la jornada del CENTISSSTE Manejo del Duelo frente al COVID-19. Nuestra primer ponente cuenta con un doctorado en psicoanálisis y arte, autora de 11 libros, 20 años en experiencia como psicóloga y tanatóloga. Con el tema Preparándome para la muerte inesperada e inhabitual, damos la bienvenida a la doctora en psicoanálisis María Aurora Mortera Gutiérrez. Bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos. Decidí llamarle a esta conferencia Muerte, preparándome frente a una muerte inesperada e inhabitual. Y voy a empezar por recordar esta frase, la de que la muerte es un problema de los vivos, no es un problema de los muertos, es un problema para nosotros, los que nos quedamos. La mayor parte de los pacientes que entran a una cirugía salen vivos y pasan a la unidad de terapia intensiva básicamente para su recuperación. Con mi esposo no sucedió así. Él entró a la unidad de cuidados paliativos con una gravedad que me enfrentó a lo que es una muerte inesperada e inhabitual. Tal como esperaríamos que llegue a suceder frente al COVID-19. Habrá algunos casos de pacientes que no superarán este contagio y que se verán inmersos en un proceso de duelo que nosotros tendremos que ayudar a superar. Por eso hay 4 cosas que al sector salud le preocupan. 1, lo que tendría que ver con la propagación y los cuidados sanitarios precisamente para evitar los contagios. 2, el tratamiento. 3, los efectos psicosociales que va a traer esto a nivel de depresión, a nivel de trastornos de ansiedad y a nivel de otras cosas tales como suicidios, drogadicción y otros tantos. Pero muy de la mano, lo que le preocupa al sector salud es lo que va a pasar con ese proceso del duelo. ¿Por qué un duelo implica cambios? Un duelo es un proceso de cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Y un duelo comienza en ese momento en el que nosotros vislumbramos la posibilidad de la muerte. Es decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de visualizar que nuestro ser amado puede fallecer. Nuestro ser amado, como muestra esta imagen, entrará a un hospital. Y ahí, en ese hospital, probablemente se recuperará o probablemente morirá. Por eso es que también es importante establecer cuáles van a ser esas medidas sanitarias para el tratamiento del cadáver. No van a ser habituales, no van a ser como suceden hasta hoy. Para empezar, el traslado del cuerpo del área de aislamiento al área de patología será a través de un profesional que irá totalmente cubierto con su equipo de protección. Botas, guantes, cubrebocas, cubreojos, su mameluco y probablemente un delantal. Y una vez que llegue ahí, al área de patología, ese cuerpo será metido en una bolsa negra, impermeable, sellada, donde se le pondrá una etiqueta en la parte superior con los datos del cadáver. El nombre de nuestro familiar, la fecha de nacimiento, su fecha de defunción, hora, área en la que falleció y su número de identificación oficial.
para ser trasladado por la funeraria a lo que tiene que ver con el área mortuoria, ya sea para enterrarlo o ya sea para lo que tiene que ver con la cremación. Los criterios se irán ajustando. Y entonces los rituales, esos rituales que nosotros estamos acostumbrados a realizar, también se irán ajustando. Porque aquello que nosotros vemos como costumbre de poder velar a nuestro ser amado, donde todos van a estar acompañándonos, se verá limitado. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de protección para el resto de la familia y de la sociedad, las cosas tendrán que suceder de otra forma. Y además, la transmisión de esa mala noticia no va a ser tampoco como suele suceder. Para empezar, el médico estará con su equipo de protección y dará la información a distancia, limitando el contacto con el cadáver y limitando su contacto con el familiar. Todo por bien de los demás, estableciendo medidas de control sanitario. Porque ¿saben qué? Parte de la atención de los aspectos de primeros auxilios psicológicos tienen que ver con la contención. Difícil término, pero muy claro. De lo que se trata es de cuidar a la persona. Frente a una emergencia, lo que tenemos que hacer es cuidar la seguridad del otro, del que está sufriendo por el efecto de ese acontecimiento. Y claro que esto va a ser difícil de ser aceptado, tan difícil como el hecho de que va a empezar una lucha entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos con el personal de asistencia médica. ¿Por qué no me están dejando hacer las cosas como yo estoy acostumbrado? ¿Y saben por qué? Porque lo que se quiere cuidar es que la familia pueda enfrentar ese duelo de la mejor manera, sin más muertes, sin más problemas económicos al interior de la familia y sin más culpas. Sin más culpas que se van a ir manifestando poco a poco, porque ese duelo, dentro de ese proceso de duelo, hay muchos sentimientos. Hay enojo, hay negación, hay ira, hay culpa, hay depresión. Y ustedes se han de preguntar, ¿cuándo empieza ese duelo? Pues ese duelo empieza en el momento en el que nuestro paciente entra al hospital. Entra al hospital y nosotros sabemos que existe la posibilidad de que se cure, pero también que existe la posibilidad de que no se cure. Sobre todo cuando sabemos que es una población vulnerable. Sobre todo cuando sabemos que tiene otras enfermedades que viene padeciendo desde hace un rato, enfermedades crónicas degenerativas. Y bien, a continuación les voy a ir mostrando a ustedes unas pequeñas viñetas de algunos pensamientos que el familiar puede llegar a decirnos y de algunas cosas que nosotros podemos llegar a contestarle con el afán de otro de los objetivos, de cubrir otro de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, que es normalizar y consolar. Quiero hacer énfasis antes de empezar a leer estas viñetas en que la palabra consolar no implica de ninguna manera, fíjense, disminuir el sufrimiento. Consolar lo que tiene que ver es con darle un nuevo suelo a la persona. Es decir, permitirle ver algo diferente en medio del sufrimiento.
Por eso es que ante una frase como me siento culpable porque no pude estar con él por temor a contagiarme, nosotros podríamos darle un suelo diferente diciéndole, me imagino que su ser amado sabía perfectamente que usted se tenía que cuidar y que estaba afuera o en su casa al pendiente. Ese sentimiento de deslealtad y ese sentimiento de haber abandonado a nuestro ser amado tiene que ser disminuido. La confrontación con la muerte a través del COVID-19 nos enfrenta a esta parte de un suceso aparentemente inesperado e inhabitual. Pero si lo pensamos bien, tal como lo pienso hoy en relación al ejemplo personal que les puse, yo sabía que mi esposo podía morir, pero me negué a aceptar que mi esposo podía morir. Y fue más fácil decir, fue inesperado. Y es más fácil decir, frente al COVID-19, que la muerte fue inesperada, que no vi que estaba grave. Y una palabra que diga, puede parecerle que fue inesperada, pero usted sabía que estaba grave y era difícil reconocerlo, porque la negación es muy fuerte. Pero recuerden, necesitamos poner otro suelo. Eso es consuelo. Y hay que ir abriendo la posibilidad de pensar que la muerte ocurre y que no es algo que querramos, que no es cosa de voluntad, que la muerte es un asunto de realidad frente al cual lo que tenemos que hacer es aprenderlo a aceptar. Y para eso tendremos que luchar contra esa idea de lo no anunciado y contra esa idea de que no tenemos tiempo para despedirnos y que no tenemos tiempo para platicar, porque eso hará nuestro duelo más difícil. Y frente a la idea de pensar que no pude despedirme, tendré más armas, tendré más herramientas. Y el profesional me podrá decir, sé que usted hubiera querido otra forma de despedirse, pero en esos momentos la manera en que se despidió fue la correcta, fue la adecuada, fue la que correspondía, la del sentido de ese momento. Bueno, difícil tarea para la que no estamos preparados, porque hablar de la muerte sigue siendo un tabú, porque pensamos al hablarla, al mencionarla, que la traemos. Es un pensamiento mágico, como de niño, pero nos apegamos a él, con esta idea simple de que si la menciono, la llamo y ocurrirá. Pues no, fíjate que no. No ocurre porque la hable. Lo que sí ocurre es que al hablarla, la anticipo y sufro. Y lo que trato de evitar es eso, porque prefiero pensar que soy inmortal. Me niego a pensar que mi ser amado es mortal. Y prefiero decir cosas como, a mí no me va a ocurrir, de algo he de morir, total. Así me decía una persona recientemente, me decía, doctora, esto es cosa normal, de algo he de morir, ¿para qué me cuido? O mi familia es longeva, no va a ocurrir, su muerte no va a ocurrir. O, ¿por qué no? Si compro la veladora, porque hay una veladora contra el virus, o si me hacen limpias, puede ser que con eso evite morir. Entonces, por costumbre evitamos hablar de eso, pero también por costumbre a sensaciones placenteras, a esa idea de que todo tiene que ser muy bonito y feliz. También
Otra razón por la que no hablamos de la muerte con nuestro ser amado es por egoísmo. Por egoísmo, sí, por egoísmo. Porque no le damos la oportunidad a él o a ella de poderse despedir. Y no le damos la oportunidad, fíjense muy bien de lo que voy a decir, no le damos la oportunidad de que nos dé su último regalo. ¿Cuál es ese último regalo? El regalo de decirnos adiós. El regalo de decirnos que está agradecido. El regalo de decirnos que nos ama. Y ese regalo es el que nos va a permitir ir en contra de todos esos sentimientos de culpa y de fractura de nuestra continuidad. Quizás digamos, no le dije que le amaba, pero recordaremos que él sí nos dijo que nos amaba. Y el médico nos podrá decir que es normal sentir que no le dijimos que lo amábamos. Pero ¿saben qué? Después recordaremos todas las veces que se lo dijimos y de todas las maneras que se lo dijimos. Enfrentar al COVID-19 trae cambios. Prepararnos para lo que es una pandemia, pero también prepararnos para lo que es una muerte. Y si decimos que no estamos preparados para una pandemia, también llegamos a decir que no estamos preparados nunca para despedirnos de nuestro ser amado. Y por eso tenemos que cambiar esa idea. Siempre estamos preparados para poder despedirnos de nuestro ser amado. El cambio nos llevará a poderle preguntar qué quiere, a poderle decir que le amamos, a pedirle perdón si es que hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir, si hay algo que tenemos que reparar, y atrevernos a despedir. Y yo diseñé una frase, fácil de aprender, Diamop, que significa, di, te amo, pide perdón. Diamop. Hoy, no después, porque él no se merecía una muerte así. Es cierto, pero no se merecía tampoco una despedida así. Eso sí está en nuestras manos. Una despedida sí está en nuestras manos. Y el profesional le puede decir, ninguna muerte es merecida. La muerte es la muerte y no más. Y siempre será dolorosa. Pero para los demás, para los que nos quedamos, no para él. Así que, si la muerte no fue merecida, también pensemos si la despedida que le estamos dando es la merecida. Y quizás otra frase que escuchemos de parte de los familiares sea, no pude estar con él por las medidas sanitarias que se van a tomar. Y habrá que normalizar esa idea respondiéndole que no es justo de ninguna manera centrar la compañía a su ser amado en un solo momento de vida, cuando se acompañó durante toda la vida, cuando recibiste de él compañía toda tu vida. No es justo cifrarlo en un solo momento. Ni es justo cifrar el sufrimiento en relación a lo que es la soledad. Tampoco es justo eso. Y puede ser que el familiar nos diga, seguro sufrió mucho porque estaba solo. Y esa es una idea que tendremos que cambiar también. Porque en ese momento de la muerte trae paz. Y de eso estoy totalmente convencida, porque en estos 20 años que me he dedicado a acompañar a familia en el momento de la muerte de su ser querido, he tenido la oportunidad de ver ese gesto de paz, ese semblante de paz del ser amado.
Y no me cabe la menor duda de que después lo que hay, desde mi punto de vista, es esa paz. Y podemos transmitírselo al familiar. Podemos decirle que seguramente su ser querido sabía que él estaba al pendiente y se sintió acompañado hasta que perdió la conciencia. Y una vez que perdió la conciencia, todo fue paz. Así que empecemos con una tarea grande. ¿Qué tanto queremos saber sobre la posibilidad de la muerte? ¿Qué tanto queremos saber y reconocer que esa persona siempre, siempre pudo despedirse de nosotros? Y que esa persona sí sabía, sí sabía. También mi experiencia me muestra que de alguna manera ellos saben. ¿Y saben qué? Les digo un secreto. En ese momento de mi experiencia frente a la muerte inesperada e inhabitual de mi esposo, él me dejó un video grabado, donde se despedía de mí y me decía que me amaba, donde me daba las gracias por el tiempo compartido. Ellos siempre saben. Y si no nos damos la oportunidad de reconocer eso y hablarlo, lo que vendrá después serán culpas, serán sentimientos de deslealtad y será difícil la toma de decisiones. Y lo más triste es ese sentimiento de lejanía y no de cercanía, y esa sensación de que lo abandonaste y que él te abandonó. Por eso la mejor forma de empezar un duelo es a partir de reconocer la posibilidad. No solo está en el funeral es importante. El funeral es una despedida, es parte de la despedida, pero la despedida empieza en ese momento en el que mi paciente entra al hospital. Y si acaso el familiar me dice que no va a poder ser el funeral como hubieran querido, nosotros le podremos contestar que su funeral sí podrá ser de esa forma más adelante, que ellos encontrarán la manera de hacer ese ritual y adaptarlo. Porque lo más seguro es que el deseo de nuestro ser amado es que nosotros estemos bien. Y que si las medidas de las áreas funerarias son no tener contacto con el cadáver y meterlo en el ataúd sin que nosotros lo podamos ver o ver a distancia, nosotros podemos contestarle frente a él, no pude verlo en el ataúd, un algo así como que es cierto, que no lo pudo ver en ese momento, pero que sí lo pudo ver muchas otras veces más con un gesto de amor hacia nosotros, con un gesto de agradecimiento por lo compartido y por lo dado. Entonces, así como tenemos que tomar medidas de no contagio, también tenemos que tomar medidas para iniciar nuestro proceso de duelo de una manera diferente. Recordando que la muerte es un desafío y que nos invita a no perder el tiempo, evitando hablar de lo que tenemos que hablar. Es un desafío porque nos invita a decir, hoy, ahora, que nos amamos. Porque será tremendamente triste la muerte de un ser amado para los que no se hayan atrevido a pensar en ella. La muerte
no es desconocida, es evadida. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es la licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y cuenta con una especialidad en Psicología Clínica. Con el tema Ante la pandemia, nuestra humanidad, recibimos a la licenciada Tania Beatriz Espinosa Balcazar. Bienvenida. Muchas gracias, creo que no se oye, ¿verdad? ¿Ahí? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un gusto, la verdad, compartir la mesa con la doctora Aurora, mi maestra también. Muchas gracias por la invitación. Yo también quiero hablarles desde otro punto de vista. Yo nombré mi plática como Ante la pandemia, nuestra humanidad. Me gustaría hablar sobre el fenómeno de la pandemia y cómo es que se juega nuestra humanidad. La vida es un conjunto de experiencias acumuladas que nos constituyen, es decir, nos hacen ser las personas que somos. Todo el tiempo, a lo largo de nuestra existencia, nos enfrentamos a situaciones difíciles, inasequibles, quizás hasta impensables o que parecieran imposibles. En situaciones cotidianas, cada uno de nosotros encuentra formas de resolver o medianamente resolver una situación. Sin embargo, el momento particular por el que estamos atravesando supera por mucho nuestra manera de reaccionar. Por lo que sería bueno considerar y tener muy claro es que nuestras respuestas ante esta pandemia tienen antecedentes en situaciones difíciles previas, es decir, pérdidas. Pérdidas añejas y cómo las hemos enfrentado, incluso si la hemos enfrentado o no, y las traemos arrastrando. Entonces, claro, con una situación como la que estamos viviendo, aquellas pequeñas o grandes pérdidas se potencializan. El enemigo no es tan invisible, COVID, en el sentido en el que todos los días tenemos acceso a información científica y veraz del comportamiento de la infección y lo que literal está en nuestras manos. Y es que esto es muy importante. El miedo aumenta ante la incertidumbre, como comentaba la doctora, y se vuelve un monstruo del tamaño que queramos hacer de él. Y digo que queramos si decidimos no hacer lo que nos toca. Ahora bien, si hacemos lo que nos toca, el riesgo es latente y sabemos que se es vulnerable si se tienen enfermedades y comorbilidades, porque entonces hay complicaciones en la infección. Digamos que hay varios escenarios, muchos. Yo pensaba en dos, en donde quienes no han sido responsables y asumen las medidas de sanidad, pues pueden llegar a infectarse y infectar a otros. Y también aquellos que se han cuidado y aún así llegan a infectarse. A lo que me quiero referir es que es una cuestión de responsabilidad de todos. Instituciones con la necesidad de informar puntualmente, garantizar condiciones salubres para los compañeros de salud, dotación de equipo, etcétera. Pero también la población en general, necesitamos tener un autocuidado y el cuidado de los demás. El personal médico, como lo decía la doctora, es tan importante en esta situación porque necesita informar oportunamente al paciente y debería de haber mecanismos para que esto suceda. Si no el médico directamente, el enfermero, trabajadora social, psicología, pero alguien que pueda dar informes, porque esto también baja la angustia. Y creo que en esta situación de lo que menos se trata es de encontrar culpables y menos fabricarlos. En una situación así, tan sensible para todos, lo que se necesita es compasión y ahorita hablaré un poquito de ello. Me parece que a todas las personas la pandemia nos ha sorprendido y yo creo que a todas, aun cuando las personas que quieran negarla o quieran tener la vida normal, me parece que de todas formas les está pegando.
Esto depende, por supuesto, de múltiples factores. Depende justamente de la personalidad, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo le harán las personas obsesivas, ¿no? Obsesivas compulsivas con estas medidas de lavarse las manos? No creo que sea tampoco nada fácil para ellos. Las personas que tienen comorbilidades. También depende mucho de las capacidades de afrontamiento que hayamos tenido durante la vida. ¿Cómo hemos resuelto, si hemos resuelto, no resuelto, atendido, evadido, negado otras pérdidas? Y también tiene que ver con aspectos ambientales, cómo está la situación familiar, cómo está la situación laboral, la económica, etcétera. En estos momentos vivimos altos niveles de estrés todos, sobrecargados de información, que generan una efervescencia emocional enorme. Sabemos que se trata de una situación inédita, efectivamente. Esto no nos había pasado a los que estamos viviendo en esta época. Y es muy probable que cada vez la situación sea todavía más compleja, como nos han dicho las autoridades. Así que todos estaremos en una dinámica de altos niveles de estrés y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que estamos viviendo no tiene nombre porque llega hasta la médula, porque la efervescencia no hace posible que tramitemos las emociones y nos hace sentir en medio del caos. Y lo digo así no para provocar más angustia de la que ya de por sí todos estemos sintiendo, sino justamente porque de lo que se trata es del reconocer esas emociones, de nombrarlas, no de negarlas, sino de apalabrarlas, hacerlas presentes y en esta posibilidad tomar control sobre ellas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross hablaba de 2 tipos de depresiones y me quedaría yo con la reactiva. Decía ella que en esta depresión o esta respuesta que tenemos ante una pérdida, una inminente pérdida o una pérdida que sabemos que va a suceder, el doliente, efectivamente, el familiar, lo que necesita es compartir y lo que necesita más es eso, hablarlo, porque necesita darle sentido, darle orden a todo esto que está pasando. Y para ello pues necesita de intervenciones activas como el personal médico, que le dé información. En ocasiones los familiares de los pacientes se pueden volver exigentes en este sentido, porque necesitan algo, saber algo de sus familiares, y entonces el personal médico nos tocará aceptar eso, que lo que están sintiendo ellos necesitan tener una respuesta y por eso exijan y den y requieran que todo el tiempo se esté con su mismo familiar, aunque esto no sea posible siempre. Y para esto me parece que es muy importante hacer uso del equipo interdisciplinario, no necesariamente el médico que está atendiendo directamente al paciente tenga que dar esta respuesta o atender a los familiares, sino justamente trabajo social, un enfermero, alguien que pudiera darle noticia, eso va a ayudar muchísimo. En el caso de los fallecimientos por COVID, que es, me parece, esta reacción totalmente inesperada y espontánea, es que las expresiones son repentinas, son inesperadas, son abruptas, ¿no? No dejan tiempo para metabolizar las llamadas etapas del duelo que Elizabeth Kubler-Ross y otros autores han mencionado. Pero también, si no se elaboran, justamente en estos momentos es complicado poderlas elaborar como pudiera ser en un duelo un poco más regular. La aceptación, tenemos que también tener en cuenta que la aceptación de la muerte o la pérdida todavía se va a ver más compleja, ¿no? Por las situaciones que comentaba la doctora, por las circunstancias en las que se va a tratar al cuerpo y por la cercanía o poca cercanía que se va a tener con él. Entonces, a final de cuentas, algo de nosotros también muere con esa persona y eso es lo más doloroso, efectivamente. Lo que nos duele es aquello que se nos fue, además de la persona física, esa relación que teníamos con él, esos anhelos, esos proyectos que teníamos.
Ahora, si estamos claros en que todos nos impacta esta situación, aunque de una manera muy particular, sería casi imposible pensar que a nadie le toca, ¿no? Que a nadie le mueve esta situación. Pero entonces podemos pensar que la muerte nos iguala, es decir, el dolor todos los tenemos de diferente circunstancia y diferente magnitud, pero es impensable considerar que nadie está pasando por pérdidas o dolores o sufrimientos psicológicos. En ese sentido, de alguna u otra forma, directo o indirectamente, la vamos a experimentar y va a generar sufrimiento. Entonces, ante la pandemia, lo que podemos hacer es, creo yo, desnudar nuestra humanidad y compartirla, ser compasivos en este sentido de tener amor al prójimo, porque podemos ser nosotros o puede ser alguien de los nuestros. Leía por ahí que la pandemia se muestra democrática, porque no distingue entre pobres, ricos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Al final, todos somos susceptibles del contagio y el virus lo que nos muestra es la finitud en la que estamos hechos. El duelo se complica dependiendo varios aspectos, ¿no? Si es hombre, si es mujer, qué rol en la familia tenía esta persona, la edad, la cercanía con ella, la dinámica familiar que se va a generar por la pérdida. Pero para esto sirve compartir el dolor. Me parece que lo que podemos hacer de manera familiar es identificar al familiar, al miembro de la familia que esté más afectado y poderle brindar apoyo a distancia, con mensajes, llamadas, sugerirle llamadas de servicios públicos que están dando atención psicológica y también compartir las emociones, como bien lo decía la doctora. Si nosotros lo negamos, el resto de nuestros familiares también lo va a negar y eso va a complicar más el duelo y la aceptación de la pérdida. Y a largo plazo, mediano plazo, en esa medida, poder recuperar el equilibrio familiar. Mis sugerencias serían que no tomemos nada personal porque todo es personal. Es decir, la persona doliente, quien está teniendo la pérdida, por todo lo que ya dijimos de las condiciones en las que se encuentra para afrontar la muerte, va a tener un psiquismo ocupado en darle orden y sentido a eso que parece imposible de enfrentar. Entonces va a buscar los mecanismos que le sean menos agobiantes, menos dolorosos, más soportables. Y algunos de esos mecanismos van a ser evacuados hacia otras personas, hacia el personal médico, por ejemplo. Y el personal médico, la institución, o quien se atraviese en la calle, quien le dirige una mirada, a quien sea, porque también pueden surgir conductas violentas, como ya lo estamos viendo, por la falta de capacidad para metabolizar sus propias emociones. Esto no es justificación, solamente es considerar que no estamos preparados para la muerte y que nos está avasallando porque está haciendo a nivel masivo y no sabemos a quién nos vaya a tocar. Tenemos la idea, si tenemos comorbilidades, si no tenemos cuidados, pero al final de cuentas, ni una persona tan preparada en tanatología puede tener en esos momentos una respuesta, ¿no? Y a veces lo que ayuda más pues, es la cercanía que ahorita en estos momentos no podemos tener. Entonces sí va a ser complicado, pero lo importante es reconocer nuestras emociones y apalabrarlas y aceptarlas para poder controlarlas, manejarlas. Esto también no quiere decir que no seamos empáticos, es decir, al contrario, hay que, sabiendo esto, que podemos todos sufrir o estamos sufriendo, a mí me parece que es un proceso de duelo generalizado en toda la población. Entonces eso nos tendría que hacer más empáticos, de saber que igual que yo estoy sufriendo, no de la misma manera y magnitud, hay alguien más que lo está pasando y eso nos haría pensar y ser compasivos en este sentido. En la medida de lo posible, me parece que también es importante hacer un autoexamen de la intensidad con la que estamos experimentando el fallecimiento y la pérdida, por lo que les decía de las pérdidas anteriores. Quizá
Estamos solamente canalizando todas esas pérdidas que no hemos podido resolver hacia esta enfermedad, este virus, ¿no? El personal médico, alguien que esté sano, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante que podamos reconocer, tener un autoexamen de qué estamos sintiendo, qué emociones estamos sintiendo, qué nos está recordando esto, porque ahí está la médula, ahí está la clave para saber que necesitamos atención psicológica ya. No podemos aplazarlo, ahorita están muy a la mano servicios de psicología, entonces echemos mano de ellos. Y bueno, resultaría de ayuda poder identificar el sufrimiento, a la pérdida reciente o a los duelos pasados, que puedan incrementar la sensación de pérdida actual, porque entonces sería necesario acudir a un profesional. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Tania Beatriz Espinosa Balcazar.